Un gozo estar aquí con ustedes. Verdad que fue un gran gozo cuando hermano Joaquín me dijo sobre la oportunidad de compartir la palabra con ustedes y un texto tan hermoso, una narrativa tan linda que he estado reflexionando en ella y la verdad que la vida no para de darnos pruebas y de probarnos a la misma vez. No importa el tiempo, la edad, dónde estemos económicamente, físicamente, emocionalmente, la verdad que todo está lleno de pruebas y todo está lleno de circunstancias donde el objetivo grande de esta narrativa que yo veo es la formación del carácter de este personaje. En sí, Abraham no es ni siquiera el centro de la historia, siempre el centro de la historia va a ser Dios. Así que vamos a verlo una y otra vez en cada personaje que Dios levanta, Él termina siendo el centro de todo y de esta hermosa narrativa. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé ojo fresco, que nos dé entendimiento sobre esto y que el Espíritu Santo, aparte que nos rete, nos anime y que también nos dé esperanza en la circunstancia donde nosotros estamos parados hoy. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos con tus santos, Señor, con tus redimidos. Señor, este lugar no es especial si los que tú, Señor, has lavado con tu sangre preciosa no están aquí, no hay nada, Señor, especial. Pero Padre, tu iglesia hoy se reúne a proclamar, adorar y exaltar tu santo nombre. Padre, rogamos a través de la presencia del Espíritu Santo que puedas tú, Señor, de esta lectura tan conocida, Señor, en caricaturas, en cualquier cosa, en personajes, Señor, sobre tu Hijo amado, Señor, Abraham, Señor, y su hijo Isaac. Padre, que puedas resaltar lo bello, lo hermoso que eres tú, Señor. Y cuánto, Señor, desde antemano estabas apuntando a este sacrificio perfecto, que lo único que esperaba la gran humanidad, Señor, para redimir a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos hoy, renueva nuestras fuerzas. Y si alguno, Señor, está pasando por pruebas similares en alguna área, Señor, pueda, Señor, hablarle al corazón y decirle, Señor, que la esperanza está puesta en Cristo, Señor, y no en las circunstancias. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. También rogamos, Señor, por Pastor Joaquín, donde él esté, que le bendiga, lo guarde, Señor, y que le des un gran tiempo, Señor, con su familia, que renueves sus energías, sus emociones. Señor, igual Pastor Ryan aquí, Señor, que esté enseñando justamente en estos momentos, Señor. Bendice esta iglesia, la comunidad y la esperanza grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, mi nombre es Álvaro, conozco a algunos de ustedes, he tenido la gran experiencia de ver la gracia del Señor también con nuestro hermano Douglas aquí en su casa por días, horas, trabajando en mi carro, mirando la gracia del Señor donde tantas confusiones habían, pero es un gran gozo en verdad y saber de que Dios les continúa y les está usando acá. Vuelvo y repito, hoy vamos a enfocarnos en esta hermosa lectura y mientras yo meditaba, ha captivado mucho mi corazón. La Biblia es la Biblia y nunca deja de hablarnos. La Biblia es la Biblia, ¿verdad? Y es la palabra del Señor y es poderosa para cualquier circunstancia de nuestras vidas, sea que estemos bien, sea que estemos en prueba, sea que estemos en victoria. Es allí el maná que hoy tenemos para nuestra vida espiritual. Y bueno, sin más que referirnos, yo quiero que nosotros nos centremos en estos 19 hermosos versículos que hoy vamos a partir y vamos a ver un tema central que nos va a ayudar muchísimo y es una fe probada, porque es exactamente lo que este individuo está pasando ahorita y constantemente su fe está siendo probada. Y nuestra fe es probada. Nuestra fe el Señor la va a llevar a circunstancias donde cada uno de nosotros vamos a tener que medirnos. Pero una de las cosas a medida que yo estaba leyendo la Escritura es que si realmente Dios pone esto para sí mismo o para nosotros mismos. Porque al final del día, en sus caracteres y en su atributo, quien Él es, Él sabe pasado, presente y futuro. En eso nosotros tenemos que recostarnos, en eso nosotros tenemos que
tener gracia, y en eso nosotros siempre tenemos que confiar que al final del día, no importa la circunstancia, Dios tiene la salida, aun si tengamos que salir de este mundo, ¿verdad? Para un poquito, yo sé que ustedes han estado leyendo esta lectura, yo sé que es muy familiar con ustedes, y hay veces cuando las lecturas son demasiado familiares, hay veces las dejamos pasar por alto. Pero ese Dios quiere y no sea el caso de hoy, aprendamos mucho de esta hermosa narrativa. Para contexto, yo quiero que nosotros miremos un poquito hacia atrás y miremos que este hombre es llamado primeramente por Dios y es llamado exactamente Josué 24, 2, 3, no lo vamos a leer, pero él nos dice específicamente en ese texto que Abraham sale de un lugar pagano, de que sus padres adoraban otros dioses. Para Abraham hablar de sacrificio de hijos, de niños, eso no era extraño para él. Es extraño para nosotros porque nosotros estamos en otro contexto. Pero para este hombre no es extraño el lenguaje. Para nada. Porque sus padres venían de lugares donde ellos hacían estos sacrificios. Así que Abraham entendía que esto es lo que un Dios demandaba, sacrificar hijos, y que él se saciaba de eso. Por ende, Abraham, si ustedes notan en la narrativa, ni siquiera está preguntándose si eso debería o no debería hacerse. Si Dios tenía otra salida. Y específicamente me encanta que el texto también hace un énfasis en el hijo Isaac. Pero en el texto también dice, tu único hijo. ¿Lo notan? ¿Era el único hijo el de Abraham? No, tenía otro. Pero específicamente Dios dice, al que tú amas, al único. ¿Por qué? Porque si Dios le da una salida a Abraham y le dice, quiero uno de tus hijos, obviamente, ¿cuál es el razonamiento de nosotros? Ofrecería a Ismael, ¿verdad? Pero Dios, Él sabe nuestros corazones y Él sabe nuestras debilidades. Así que muchas de las veces Dios va a ser específico en cada uno de nosotros. Bueno, y este hombre es llamado en Génesis 12, 1, 3. El Señor hace una promesa, lo saca del paganismo. Es algo similar a lo que ha hecho de nosotros. Nos ha sacado de la oscuridad a lugares resplandecientes, ¿verdad? Nos ha sacado de la muerte a vida eterna, ¿verdad? De ser esclavos a ser hijos. Eso es lo que hace el Señor en Génesis 12, 1 al 3. También vamos a ver cómo Abraham, a medida que él está siendo probado, justamente también él fracasa en sus planes, mintiendo, ¿verdad?, en lo que él iba en el transcurso a Egipto, de que su esposa era hermana para salvar su vida. Entonces, Dios está refinando este hombre a medida que este hombre se acerca a la meta, a lo que Dios quiere hacer con él, por medio de él y a través de él, de cómo a través de él va a sacar esta simiente, quien va a traer salvación al mundo entero. Esa es la narrativa bíblica que siempre vamos a ver una y otra vez. Bueno, partamos de cómo Dios prueba a este hombre. Y al final vamos a leer los primeros versículos para hacer énfasis en la historia. ¿Qué significa que Dios nos prueba a nosotros? ¿Con qué objetivo Dios nos prueba a nosotros? Partamos del 22 al 1 y dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, a como se debería responder, ¿verdad? Con gracia, con respeto, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, el énfasis, tu único a quien amas, otra vez el énfasis del texto, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofreció allí holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Están las instrucciones en el texto que él debería hacer. 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho.
Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Noten el texto, como partiendo de ahí, Abraham ya está hablando en promesas, como él confía en Dios. Todavía él no sabe qué va a suceder, pero Abraham está confiado en el Señor, que sea, como dice el autor de los Hebreos, que si aún él hubiese muerto, Dios lo levantaría y lo resucitaría con él mismo, porque él mismo está dando énfasis en el texto y dice, adoraremos y volveremos, ¿verdad? Plural, a vosotros. 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Miren eso, cuando nosotros leemos la narrativa, cuando nosotros leemos el texto, y más adelante voy a hacer un resumen, cómo constantemente esto está apuntando a Cristo, cómo constantemente el texto está apuntando al último sacrificio que nosotros vamos a ver en la vida, ¿verdad? Noten eso, ¿quién también tomó leña para su último sacrificio? En su propio cuerpo, Cristo. El texto está apuntando a algo más profundo y más grande. ¿Se entiende? Tomó Abraham leña y holocausto y se lo puso sobre Isaac, como Cristo también llevó la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Verdad? Para que nosotros podamos discernir y aprender qué significa cuando Dios nos está probando y qué significa que cuando nosotros entramos en circunstancias difíciles por nuestro propio pecado, también entramos en tentación. Porque Dios no tienta a nadie. Él prueba a sus hijos, no para sí mismo, sino para reformar, para formar nuestro carácter, para saber quiénes somos nosotros en las manos de Él. Ese es el único objetivo con que Dios nos prueba. Dios no necesita de que yo tenga que hacer algo para Él. Él es Dios, Él puede formarlo, Él puede hacerlo, Él puede suplir de sí mismo, como nosotros vamos a ver cómo Él suplió para sí mismo esa ofrenda. Santiago dice, 1:3 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios nunca nos va a tentar con el mal a nosotros. ¿Se entiende? Esa es una diferencia grandísima que nosotros tenemos que marcar. Aparentemente esto pues es algo difícil de entender y digerirlo. ¿Dios necesita el sacrificio de niños? No, para nada. Dios condena el sacrificio de niños en el Antiguo Testamento. Nunca Él va a pedir, igual Levítico 22:5, Dios condena esos sacrificios. Salmo 106, 35 al 38, Dios condena esos sacrificios que no agradan hacia Él. Era algo pagano que las naciones hacían para ellos, especialmente a los dioses de fertilización. Para aquellos que no podían tener niños, ellos sacrificaban hijos. Eso era una práctica normal de ellos, pero Dios nunca demandaba esas cosas de sus hijos. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Santiago también del 2 al 3 nos dice esto, lo siguiente, sobre las pruebas. Dice, tened por sumo gozo, ¿cómo? Yo me tengo que gozar por ser probado, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Si bien es dicho que un joyero someterá el oro o la plata a ciertas pruebas, lo hace porque son materiales valiosos. ¿Se entiende? Un joyero tiene oro, es algo que es caro y es algo de lo que él vive, es algo que él va a formar, que va a vender. Obviamente lo primero que él hace es saber si ese material es legítimo, ¿verdad? Obviamente él lo va a purificar, él lo va a someter a proceso para ver si eso es de calidad.
Pero si fuera un hierro cualquiera o un estaño, ni siquiera se molesta en hacerlo. Así que Dios con sus hijos los va a probar. No para él sentirse bien y decir voy a someter a estos resultados. Es para que Álvaro sepa que puede confiar en Dios y que la prueba por la cual yo estoy pasando, ustedes están pasando, ustedes mismos vean en qué área nosotros tenemos que cambiar. Cómo Dios está formando nuestro carácter a medida que estamos caminando en esta vida piadosa. En qué área, ¿verdad?, Dios nos está formando hoy a nosotros. Ahora, las pruebas nos ayudarán a nosotros a guardarnos del pecado, ¿verdad? Ciertamente cada uno de nosotros hemos fallado en una o en otra área de nuestras vidas. Fallamos en nuestros trabajos, somos probados en la vida regular en el trabajo. Antes de que un jefe nos dé algo más grande, tiene que probarnos en lo pequeño, para probar nuestro carácter. ¿Qué tan fiel somos nosotros en el día a día de la vida? ¿Cómo nosotros nos estamos formando en el día a día? Cuando trabajé en la banca, antes de yo trabajar en créditos grandes y poner en riesgo la compañía, me probaron con créditos pequeños para ver cómo yo hacía análisis, para ver cómo yo interactuaba con el cliente, para ver cómo yo presentaba los casos. No sé si ustedes han visto el Shark Tank, ¿verdad? Donde viene alguien y ofrece a estos hombres empresarios un producto que dice que ese producto va a generar mucho dinero, ¿verdad? Y los Shark Tank no van a decir, aquí tengo $100,000 para dártelos a ti. No, porque no van a arriesgar la plata en alguien que no conocen. Entonces, por eso que ellos hacen muchas preguntas financieras para saber si eso va a dar o no va a dar resultados. Igual es la vida regular en nosotros. Nosotros somos probados en cualquier área para que alguien pueda confiar en nosotros. El pastor tiene que ser probado. Los líderes tienen que probar al pastor si es alguien digno de estar aquí y pueda confiarse en ese individuo. ¿Se entiende? Así que esto es una gran bendición y esta narrativa está aquí para enseñarnos a nosotros de que Dios siempre nos va a probar, de que nos va a probar para que nosotros mismos formemos nuestro propio carácter. Y a la misma vez nosotros podamos tener también la oportunidad de decir, ¿en qué área yo estoy fallando hoy? ¿Cuáles son las áreas que Dios me está probando hoy? ¿Cuáles son las áreas que Dios está refinando en mi vida y en la cual yo necesito ser confiado? ¿Se entiende? Y es una gran bendición. Por eso Santiago dice, hey, cuando estén en estos momentos de sus vidas y estén sufriendo, cuéntenlo como gozo, porque es Dios que está en medio de ese proceso. Jamás he dejado de ver la mano del Señor en estas áreas. He salido por montañas creyendo que nunca vería a mi familia. Hemos visto muertes una y otra vez en medio del campo de la misión. He visto a mi esposa sufrir de cáncer con altos biles y pensando que es ilógico en mi forma de razonar. 2 más 2 es 4. ¿Cuándo voy a alcanzar a pagar esto? Y una y otra vez la vida nos enseña de cómo Dios en medio del proceso siempre nos va a dar una y otra vez la salida. Ahora Él probará nuestra integridad para que podamos ver lo glorioso que Él es Él. Las pruebas y tribulaciones no están destinadas a aplastarnos, están destinadas a establecernos. Entiendan bien eso. Cuando estemos en situaciones difíciles, como dice Santiago, no es que Dios se place de que estemos sufriendo. No es que ese Dios que diga, estoy haciendo triza a mi hijo, yo me gozo de eso. Ese no es el Dios que nosotros adoramos. Es que Dios nos está constantemente revelando a sí mismo quién es Él y quiénes somos nosotros en las manos de este Dios tan grande y tan maravilloso. ¿Se entiende la diferencia? Cómo Él en medio del proceso trabaja, pero no es que se goza al vernos a nosotros sufrir.
Pedro, primera de Pedro 5:10, y habrán dos libros en prueba o cartas hermosas, Santiago y Pedro. Pedro escribe a la iglesia en unas circunstancias tan difíciles, al borde de la muerte, persecución y todo. Y Pedro le dice a la iglesia, y dice, y después dice, de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo, algo precioso de la Biblia es que Dios es el centro de todo. Ni siquiera somos nosotros en nada. A mí me encanta cuando el texto mismo hace énfasis en el personaje mismo de Dios. Santiago, Pedro está haciendo ese énfasis en Dios, no en nosotros o en lo que nosotros podamos proformar, sino en Dios mismo. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el énfasis en Dios, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó a nosotros. ¿Quién llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham. ¿Quién promete a Dios un hijo? Dios promete a Abraham un hijo. Y es por eso la fe tan grande de este patriarca que hoy nosotros tenemos. El mismo Pedro dice, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Se entiende? Ahora entramos a la siguiente sección, el Dios que provee. El Dios que provee. Del versículo 7 en adelante, y vamos a ver, y dice, a mí me encanta esto porque Isaac está haciendo una pregunta extremadamente lógica, razonable, y le dice, y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, he aquí el fuego y la leña, ¿verdad? ¿Qué onda? Tenemos todo esto aquí. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió con su fe, con la experiencia, hacia donde Dios lo estaba llevando. Y él dijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Otras versiones dicen, para sí mismo Dios proveerá. Amén. Y después dice, hijo mío, dice, y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí altar, arregló la leña, y ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Obviamente, hermanos, ustedes bien saben toda esta narrativa tan bella y tan preciosa. Si hay algo interesante en este sacrificio en el monte Moriah donde él está, ahí está situado también el monte de Sión. Y ahora que forman el templo de Jerusalén, allí también estaba el templo de Jerusalén. Esto tiene una simbología grandísima. A la misma vez, en esa misma ladera está el Gólgota donde Cristo también fue crucificado, ¿verdad? Apuntando siempre hacia este sacrificio perfecto al que Dios estaba haciendo por sí mismo. Así que no pierdan de vista este precioso evangelio en medio de todo esto. Dios nos pondrá a prueba, pero a su vez también nos dará lo necesario para que salgamos vencedores en medio de ella. Mientras navegamos por las pruebas, eligiéndolo a Él diariamente y apoyándonos fuertemente en su gracia, experimentaremos la prueba de que Él es fuerte en nuestra debilidad. Eso siempre tiene que estar marcado en nosotros, de que Él es fuerte en medio de lo que nosotros no sabemos, en medio de lo que nos da impotencia a nosotros. Siempre Dios es fuerte. Él nos suple todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espiritualmente. Él nos cubre cuando nuestra vida está al descubierto. Así que, hablando de sufrimiento, nosotros, pues por la gracia del Señor, como bien hemos dicho, Dios siempre hemos visto la mano del Señor. En medio de las circunstancias más difíciles, donde nunca en nuestros razonamientos nosotros decimos, ¿cómo saldremos de esta?
Algo lindo y precioso, como nosotros somos seres finitos, no tenemos la capacidad que va a suceder en las próximas 5 horas, pero si tenemos la habilidad a través de la fe de saber de que estamos bien y que estamos en las manos de este Dios tan poderoso. Pero algo precioso de que nosotros podemos evaluar. Y si ustedes están en circunstancias difíciles, es que ustedes puedan ver hacia atrás y decir, en verdad que Dios ha sido bueno. Y si ustedes miran hacia atrás en sus vidas, en las circunstancias que ustedes han estado, y ustedes puedan testificar hoy, que ustedes digan, Él siempre ha estado ahí a pesar de. En esos momentos yo no entendía la situación, pero Él siempre ha estado allí. Y eso es lo que nos fortalece, saber de que el futuro no tiene que estar en nuestras manos, está en las manos de Él. Y que Él es un Dios bueno que siempre va a estar en pro de nosotros, como dice Romanos 8, de 28 en adelante, todos esos hermosos versículos de promesa del Señor. ¿Quién contra los santos del Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni potestad, nada estará en contra de los santos del Señor. Y entramos en la última etapa del texto, cómo Dios responde a su tiempo en lo necesario que nosotros debamos recibir. Dios responde siempre a su tiempo. Y cómo Dios provee este sustituto que apuntaba a su Hijo. Y podemos verlo nosotros a partir del versículo 10, cómo Dios trae este sustituto que es lo que es para nosotros hoy este precioso evangelio que es Cristo Jesús, quien nos sustituyó a nosotros. En vez de nosotros morir en la cruz, muere su Hijo, reemplaza al hombre pecador, como dice 2 Corintios 5, 21, aquel que no conoció pecado le hizo pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Hubo ese intercambio. Yo quiero que ustedes miren eso en el texto, cómo constantemente nosotros miramos este tipo de Cristo a través de esta narrativa. Versículo 10 de la narrativa entonces dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Es ahí el pico, la tensión del pasaje, ahí la cumbre del pasaje. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Yo me imagino a Abraham cuando escuchó esa voz a punto de lanzar ese cuchillo. Yo me imagino que digo, sabía Señor que ibas a responderme. Sabía, Señor, que nunca me ibas a dejar. Sabía, Señor, de que la promesa que tú tenías para mí era cierta. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Ojo a eso, porque si tú lo lees de esa forma, sé que ahora temes, es como que si Dios estaba diciendo, voy a lanzarle una cascarita de banano a ver si se resbala. No así, el texto no se lee de esa manera, ¿me entienden? Está probándolo a él mismo de que Dios es proveedor. Ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único, otra vez el énfasis, entonces Abraham alzó los ojos y miró y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Reemplazo, glorioso intercambio, como el canto de mi amigo Jonathan Jerez. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre que el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Ese es un pacto, es una promesa, es algo que Dios hace consigo mismo. Pero por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, otra vez el énfasis, ojo en eso, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré la promesa de pacto. Eso nunca cambia, eso se llama la teología pactal que hizo con
con Adán y Eva. Eso nunca ha cambiado. Eso es la multiplicación. Ese es el diseño de lo que Dios siempre ha traído. Lo hizo con Noé, lo hace con él, lo hace con David, lo hace con Cristo y su iglesia. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré otra vez lo que Dios había prometido en el jardín. En gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, aquí viene el texto, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo. Es la simiente dicha a Adán en Génesis 3:15. Porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y allí habitó Abraham en Berseba. Ahora yo quiero que ustedes vean algo, el énfasis de Hebreos también, que él dice en 11:17. Hebreos dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Recuerden que esto es años y años más tarde en el Nuevo Testamento, cuando el autor de Hebreo está haciendo énfasis acá. Y él había recibido la promesa, las promesas ofrecidas, dice, a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te serán llamada descendencia. El Señor había prometido eso mucho más antes del sacrificio. Él consideró que Dios, Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Lo que Hebreo está diciendo cuando Abraham dijo a sus mozos: volveremos y adoraremos, es que Abraham dijo: aún si lo mato, sé que Dios es fiel y sus promesas son fiel y lo levantará de entre los muertos para que vengamos a vosotros y adoremos al Señor. ¿Verdad? Algo muy lindo. A mí me encanta siempre ver otros pensamientos, otras formas, especialmente en nuestros antiguos. Este hombre, John Owen, escribió algo sobre Génesis y él dijo lo siguiente: el objetivo final de la fe de Abraham era el poder de Dios. Lo podemos ver. No era ni siquiera el centro de Abraham. No era necesario que hacerlo sufrir, sino es hacerle ver a Abraham el poder de Dios en sí mismo. Abraham creía firmemente en la resurrección de entre los muertos, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Esto fue lo que vemos claramente por lo que se dice de él en este texto. Abraham todavía creía firmemente en el cumplimiento de la gran promesa, aunque no podía discernir la manera en que esto se cumpliría. Me imagino que él dijo: yo no sé cómo, pero Dios lo traerá de la muerte. Él no razonaba, él iba por fe. Es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos experimentar la prueba en base a nuestro razonamiento, sino en base a nuestra fe. Amén. John Owen continúa y dice: Abraham razonó dentro de sí mismo en cuanto a cómo el poder de Dios cumplirá las promesas, y consideró que si no hubiera otra manera, después de haber matado a Isaac y reducido a cenizas, Dios podría resucitarle de entre los muertos. A partir de esa experiencia, Abraham tuvo una comprensión más clara del plan eterno de redención de Dios. Ese es el punto. En el carnero sustituto se prefiguró la obra del cordero que Dios, ¿verdad?, cómo iba a quitar el pecado del mundo. La experiencia de Abraham prefiguró la muerte expiatoria de Cristo y anticipó la resurrección victoriosa. O sea, todo lo que Abraham experimentó no fue simplemente más que a través de esa fe. Romanos habla también, Pablo constantemente marca a Abraham que él es padre de la fe, que Abraham creyó y que esa fe le costó a Abraham por justicia. ¿Se entiende? Porque Abraham creyó al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros miramos esto? ¿Cómo nosotros miramos a este hermoso evangelio? ¿Cómo nosotros podemos hacer este contraste entre Isaac y Cristo? De la siguiente manera:
Isaac dice, y Jesús fueron hijos unigénitos. ¿Les recuerda Juan 3:16? De tal manera amó que Dios a su único hijo que lo dio por nosotros, ¿verdad? Para que a través de él nosotros recibiríamos vida eterna. Isaac, único hijo, Cristo, único hijo. ¿Ven el contraste entre uno y el otro? ¿Se entiende? Isaac y Jesús fueron ofrendas quemadas, fueron holocausto. Cristo fue holocausto, Isaac fue holocausto prefigurado. ¿Se entiende? Isaac y Jesús fueron ofrecidos. Él fue ofrecimiento a Cristo. ¿Se entiende? Isaac y Jesús fueron acompañados por dos hombres en su camino para ser sacrificados. Cristo a la par murió en medio de dos hombres. Isaac llevaba dos hombres también. ¿Se entiende? Hay un contraste. ¿Cómo esto está apuntando al último sacrificio? Isaac y Jesús llevaron leña para su propio sacrificio. Cristo cargó su cruz por nuestros propios pecados para que nosotros fuéramos redimidos a través de la sangre del Cordero. Isaac llevó su leña, Cristo llevó su leña a la misma vez. Un contraste de lo último que el Señor venía a hacer. Ahora, Isaac y Jesús estaban dispuestos a experimentar el fuego de su Padre. Cristo jamás se negó, Isaac jamás se negó. Amén. Quiero que vean la escritura de otra perspectiva, que lo miren como todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Isaac y Jesús fueron corderos sacrificados, el último sacrificio que Dios demanda para poder pagar por nuestros pecados, un sacrificio perfecto, alguien que nunca había pecado. Isaac y Jesús estaban de acuerdo con sus padres. En el Sinaí, el Señor dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Igual, Isaac en el mismo monte dijo, vamos, Señor. Jamás se rehusaron. Amados hermanos, para terminar, faltan 4 minutos según nuestro hermano Joaquín. ¿Cuáles son las verdades prácticas de esta hermosa lectura? ¿Qué es lo que nosotros podemos llevar a casa? ¿Qué es lo que podemos aprender? Uno es que la fe siempre tendrá sus pruebas. La fe siempre tendrá sus pruebas. Amén. El hecho de ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria. El hecho de que estemos en la iglesia, el hecho de que estemos alabando al Señor en el trabajo, donde sea, las pruebas siempre van a estar, nunca van a estar ausentes de nuestra vida cotidiana. Porque las pruebas siempre nos van a acercar al Señor, especialmente aquellas que no pueden ser razonables. Porque si hay algo que humanamente nosotros estamos pidiendo una razón, y algo que Abraham hizo es que nunca pudo tener una razón el por qué Dios le estaba pidiendo algo tan grande que él no podía lograrlo en sí mismo, sino en el Señor. Como para nosotros no podemos razonar nuestra situación en este mundo caído. Jamás. Es un mundo consumido por el pecado. Así que nosotros nunca podemos razonar el porqué de las cosas. Pero sí podemos tener paz a través de la fe de que estamos en las manos de este Dios todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra. Amén. Y que siempre, aún de la ceniza, tenemos fe que viviremos para siempre. ¿Estamos allí? Hebreos 11, también Él nos habla de los patriarcas y cómo ellos confiaron a través de la fe en el Señor. No vamos a entrar ahí por el tiempo. Las pruebas son las invitaciones de Dios para confiar en Él para una victoria eterna. Así que Dios nos invita a nosotros que siempre estamos en sus manos y podemos confiar en Él. 3, y la última, Dios nos da una medida de fe a través de la gracia, que Él quiere que sepamos cuánto podemos confiar en Él. Yo no sé si usted está en situaciones difíciles donde el razonamiento no le da, pero allá en su interior, en su espíritu dice, Él tiene la salida. Yo no sé en qué situación está, pero yo sé que Dios nos dará esta salida. A mí me encantaría que nosotros repitiéramos esta oración que vamos a poner allí.
Y me gustaría que la leyéramos en alto y después oremos y que Dios fortalezca nuestras vidas. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Expande mi capacidad de confiar en ti. Abre mi corazón a una mayor sabiduría y conocimiento de ti. Llena los vacíos de mi fe con tu gracia y fortaléceme para estar mucho más allá de lo que humanamente soy capaz. Déjame ver lo sobrenatural desplegarse en mi corazón, mente y vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos. Padre,